ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Antes de proseguir con la última parte de este estudio que les estoy presentando, quiero dar una serie de anuncios. Hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, hora del Salvador, hora de Centroamérica, presentaré la lección número 42 sobre el libro de Eclesiastés. Mañana a las 6 de la tarde también estaré dando la tercera parte del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses a través de mensaje para salvación. Son estudios muy edificantes. Luego el miércoles a las 5 de la tarde presentaré la lección número 8 acerca de la adoración. De manera que todos están invitados a través de el alumbrador cristiano. Luego todos los sábados, todos los domingos estoy presentando el libro de Eclesiastés a las 6 de la tarde. Todos ustedes son invitados pues para escuchar cada uno de estos interesantes mensajes de la viva y permanente palabra de Dios. Mientras tanto, les pido que siempre me acompañen en oración para continuar con el mensaje que presentaré en estos momentos. Gracias, Padre Celestial, porque me permites continuar con la enseñanza de la palabra que nos edifica, que nos fortalece. Gracias porque tenemos esa herencia tuya a través de la palabra escrita y que nosotros como siervos la podemos seguir usando y transmitiendo para la iglesia. Gracias, Señor. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden que la parte que estamos estudiando, que es la aplicación del capítulo 8 a nuestras vidas, o sea, el relato que se presenta para nosotros en nuestra actualidad como cristianos y cristianas que somos. El tema que estamos estudiando es un hombre de fe. Y ahora, miren, han sido 8 lecciones, esta será la 8ª, pues voy a continuar concluyendo con el aspecto pues de esa fe, hablando de un hombre de fe que fue aplicado precisamente al patriarca Abraham. Puedo decir que las personas de fe interceden ante el Señor para que no venga destrucción sobre los justos junto con los impíos. Y es lo que ustedes pueden notar en este capítulo 18 de Génesis, desde el verso 23 hasta el verso 33, en esa interlocución que tuvo Abraham con Dios. Muy hermosa. Abraham creía que los justos seguían viviendo en Sodoma y Gomorra o sus alrededores y estaban en peligro de ser destruidos junto con los impíos cuando el juicio de Dios cayera sobre ellos. O sea, lo que a Abraham le preocupó era pues cómo es posible que si hay justos en esa ciudad de Sodoma como de Gomorra, cómo es posible que si hay justos también ellos sufran las consecuencias de esa destrucción. Y por eso se da esta relación de esta conversación entre Dios
y Abraham. Por lo tanto, él hizo un llamamiento al Señor por estas ciudades sobre la base de la justicia divina. Fíjense bien que la base que toma Abraham es la base de la justicia divina. No habló de justicia humana. Hombre, si a justicia humana se hubiese ido, todos nosotros sabemos que muchas veces en nuestro país y en los países del mundo, la justicia humana se va torcidamente. La justicia deja de ser justicia, es injusticia. Entonces, habló pues sobre la base de la justicia humana, creyendo que Dios no permitiría que los justos experimentaran la misma suerte que los impíos. Es decir, no es posible que esto se dé. Pero claro que en la actitud que tuvo Abraham, no fue una actitud hostil, no fue una actitud de exigencia, no fue una actitud, tienes que hacer esto porque así tiene que suceder, no. Su actitud fue una actitud de humillación, fue una actitud de pedir el consejo de Dios. Sin duda, Abraham había oído el relato del diluvio, eso era evidente, y de cómo el Señor había designado a Noé como pregonero de justicia, porque así fue designado Noé, para advertirles a los habitantes del mundo antediluviano a arrepentirse y a entrar en el arca, pues a fin de ser salvos del diluvio venidero. Recordando lo que nos dice 2 Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En esta ocasión, pues, el patriarca percibió evidentemente que no había suficiente tiempo para llevar un mensaje de muerte inminente en las ciudades impías. Lo único que podía hacer era interceder por los justos. Y es lo que él fue animado a hacer. Intercedió por los justos. Fíjense que él sabía que su sobrino vivía ahí, porque así se había dado cuando se separaron. Incluso si ustedes recuerdan, Lot agarró la mejor parte de la tierra. Y Abraham, pues, podemos decir que nunca lo olvidó. Siempre tenía en mente a Lot. Entonces, Lot, su familia y tal vez algunos otros, no lo dice la Sagrada Escritura, si fueron algo otros más, pero acordémonos que de 50 se pasó a 10 justos. Si hubieran 10 justos, pues yo perdonaré a la ciudad. Entonces, Lot, su familia y tal vez algunos otros, para que Jehová los salvara de la destrucción que estaba a punto de ser desatada contra las ciudades del Valle del Jordán, contra esas ciudades del Valle del Jordán. Entonces, ustedes pueden imaginarse cuando se dio esta destrucción, que eso de lluvia, miren, espanta a nosotros cuando una tormenta es demasiado fuerte y demasiado prolongada. Aquí en el país de El Salvador, cuando una tormenta ya dura 2 horas o más, inmediatamente Protección Civil al menos pone alerta verde.
dependiendo de las desgracias, a llegar a naranja y a veces a roja. 2 horas de lluvia fuerte, la lluvia. Pero hermanos, aquí estamos hablando que llovió fuego y azufre. Hombre, ¿cómo no será una destrucción de esa magnitud? Puede que Abraham haya entendido que Dios hasta ahora había perdonado a los amorreos de Canaán porque la maldad de ellos aún no había llegado a su colmo. Miren lo que dice Génesis 15:16, retrocediendo lo que ya hemos estudiado, mejor dicho. Dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Puede que también se haya acordado de Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, quien seguía representando, dice, al Dios Altísimo entre la población pagana. Pero noten lo que Génesis 14:18 dice. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, en vista de que este sacerdote gentil evidentemente era un rey justo, porque noten lo que Hebreos 7:2 nos dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Entonces, tuvo una influencia preservadora sobre los pueblos de la región. Abraham podría haber llegado a la conclusión de que Dios perdonaría a Sodoma y Gomorra si allí vivían suficientes personas justas. Y como digo, pues, suficiente bastaría con que hubiesen habido 10 personas justas. La bondad moral, incluso si es solo de unos pocos, tiene una fuerza dinámica que funciona precisamente a favor de la preservación de una sociedad perversa, porque Dios así actúa. Podemos nosotros ver pues cómo es que nuestro Dios procede de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Dios, como juez justo, tomaría esto en consideración antes de verter su ira sobre los malhechores. ¿Qué es lo que vemos? Que la intercesión práctica y la intersección práctica del patriarca a favor de los pecadores implica preocupación, pero hay una cosa más, implica empatía, o sea, implica que Abraham simplemente no tuvo una actitud egoísta, no tuvo una actitud egocentrista. Al fin y al cabo yo estoy bien, al fin y al cabo yo he hecho la voluntad de Dios, al fin y al cabo cuando me pidió Dios que le sacrificara a mi hijo, no se lo negué, lo llevé, agarré el cuchillo, que me lo salvó y me dio un cordero para el sacrificio. Al fin y al cabo yo estoy bien. No, Abraham no tuvo esa actitud en ningún momento. Él tuvo una deferencia por los demás seres humanos, quienes también poseen la imagen de Dios en ellos. Esa es la situación que vemos en Abraham y que es loable, muy digna pues de admirarle. Elimina toda arrogancia que exalta el ego por encima de los demás.
y la alegría que algunos experimentan cuando otros reciben precisamente el castigo justo por sus pecados y por sus crímenes. Como el apóstol Pablo indicó más adelante, el verdadero amor, dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 1 Corintios 13:6. Entonces, también implica que reconozcamos humildemente nuestros propios pecados y nos hace estar totalmente agradecidos de que el Señor no nos dé lo que merecemos. Si el Señor nos diera realmente lo que merecemos por nuestra conducta, por nuestros pecados, nos diera lo peor, hermanos y hermanas. Pero el Señor no procede así, de esa manera. Como pecadores que somos, todo lo que podríamos merecer es muerte, dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de la ira divina sobre los impíos, todo lo que podemos decir con verdad es no, sino por la gracia de Dios es que estoy. Por la gracia de Dios es que estoy. Este fue evidentemente el tipo de actitud que motivó a Abraham a interceder por los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra. Es algo muy admirable. Cuando una persona tiene esa actitud de interceder por los demás, de ver el bien de los demás, esa persona siempre va a ser admirada y siempre va a ser premiada por Dios, por supuesto. Eso es una realidad. Es decir, Abraham no tuvo la actitud del primero yo, después yo y por último yo. Eso no existió en Abraham. La actitud de Abraham fue precisamente velar por los demás. La preocupación de Abraham por la suerte de los justos en medio de los impíos establece un patrón de intercesión por grandes hombres de Dios en toda la Biblia. Moisés, el ejemplo supremo en el Antiguo Testamento, intercedió por Israel y otra vez. Josué continuó esta práctica, al igual que Samuel, al igual que David, y profetas como Elías, como Eliseo, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, pues. Entonces, luego, si vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús mandó en el Sermón del Monte que se hicieran oraciones de intercesión por los perseguidores. Mire lo que dice en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, al contemplar las multitudes de personas en dificultades y abatidas, les dijo a los discípulos que oraran. Mire que es lo que les dice, para que el Señor de la mies envíe obreros a sus mies. Luego, en Mateo capítulo 9, vamos a leer los versos 36 al 38. Y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También vemos que en la víspera de la cruz oró para que la fe de Pedro no faltara. Miren lo que dice leyendo en Lucas 22, versos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, le da palabras de ánimo, hermano. Su gran oración tuvo, es decir, su gran oración sumo sacerdotal, podríamos decir, de intercesión, pidió que Dios mantuviera alejados del maligno a todos sus discípulos y que los santificara en la verdad y que los bendijera en la unidad junto con todos los que creyeran por el testimonio de ellos. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan, en esa hermosa oración que tenemos en el capítulo 17, en los versos 9 en adelante. Dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los apóstoles y la iglesia primitiva siguieron el ejemplo de Jesús con sus oraciones, sabiendo pues que Él vive para siempre para interceder por su pueblo. Miren lo que dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, el apóstol Pablo también mencionó la ayuda y la intercesión del Espíritu Santo en la oración cristiana. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versos 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sus cartas están llenas de muchas oraciones conmovedoras y poderosas
por el pueblo de Dios de todo el mundo mediterráneo. El apóstol oró a menudo, incluso por hermanos a quien no conocía personalmente. Miren lo que nosotros tenemos, por ejemplo, si consultamos en Efesios. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios, vamos a irnos al capítulo 1. Ahí se presenta algo muy especial. Dice, comenzando leyendo en los versículos 15 en adelante: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, además, instó a los cristianos a orar en todo tiempo, en el Espíritu, haciendo súplica precisamente por todos los santos, y deseó sus oraciones intercesoras para que Él pudiera dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Noten lo que dice en Efesios capítulo 6, versos 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Por qué estoy usando todo esto, hermanos? Porque fue la misma actitud, el ejemplo que se traía de Abraham, de interceder por los justos, de interceder por aquellos que realmente el Señor tenía que compadecerse de ellos, de acuerdo a su misericordia. El apóstol Pablo es un bello ejemplo para nosotros y nos dice cómo es que nosotros a través de nuestras oraciones tenemos que interceder por nuestros hermanos. Por eso yo varias veces lo he mencionado, nosotros aquí con mi esposa tenemos un ministerio de oración. Y si algún hermano o una hermana, incluso si hay amigos, quieren que le llevemos en oración, tenemos una lista de oración. Hoy la lista llega a 44. Cuando nos damos cuenta que alguien ya ha sido sanado o ya no está en la situación, le quitamos, pero agregamos a otros. ¿Por qué? Porque esta es una bendición, es algo que el Señor nos manda, que nosotros tenemos que orar, que tenemos que usar a nuestro Señor, pues, a través de Cristo Jesús, para que interceda por las necesidades
de cada uno de ellos. El apóstol Pablo pues vio tal valor en las oraciones de intercesión que exhortó a los cristianos pues a ofrecerlas por todas las personas, y nos dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar por el actual presidente que la nación del Salvador tiene, hermanos. Nosotros lo hacemos todas las noches. Tenemos que orar por todos los presidentes, por los que están en eminencia a nivel mundial. Que son justos, bueno, que son injustos, tenemos que orar por ellos, porque ese es el mandamiento que el Señor nos pide, que tenemos que llevarles en oración. Hermanos, con esto termino esta octava lección de este capítulo 18 del libro de Génesis. Yo personalmente me he gozado en la visita que Dios hizo a Abraham, todo lo que podemos alcanzar, todo lo que podemos realmente ser beneficiados. Si el Señor lo permite, a partir del próximo día del Señor, creo que será, no sé si 5 o 6 del mes de julio, voy a comenzar con el capítulo 19, donde se habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. He estado estudiando anticipadamente, y hermanos, qué cosas más hermosas se aprenden. Y usted podrá decir, ¿y a mí qué me interesa la destrucción de Sodoma y Gomorra? Si acaso esa fuera su actitud, ¿verdad? Yo no lo creo. Persona alguna puede decir eso. No, hermanos. De esta destrucción de Sodoma y de Gomorra que se dio, hay tantas hermosas y bellas lecciones de aplicación a nuestra vida cristiana, a nuestra vida en Cristo Jesús. Yo les animo, hermanos, que además quería decir esto, que yo sé que el día del Señor muchos estamos reunidos en nuestras propias congregaciones, en nuestras propias ocupaciones espirituales, que es lo loable, que es lo correcto, que es el mandamiento de nuestro Señor. Pero yo les quiero decir que todos mis mensajes, con la gran ayuda de Dios, quedan grabados y son subidos a nuestro sitio web, Iglesia de Cristo en El Salvador. Ahí los puede encontrar también a través de YouTube. Usted se puede beneficiar. Gracias a Dios que hoy se tienen todas estas ventajas técnicas para aprovecharnos del mensaje de Dios. También olvidé decir que el libro de Eclesiastés se retransmite en vivo también, pero ya en forma diferida, los días viernes a través del Alumbrador Cristiano a la 1 de la tarde, y también a través del Alumbrador Cristiano los días sábados, aparte de que lo transmito el miércoles originalmente a las 5 de la tarde, el estudio sobre la adoración, se transmite los días sábados a las 12 del mediodía. Otra vez les digo, cuando yo les doy hora, es hora del Salvador. Usted ubíquese en relación a nuestra hora para que lo escuche a la hora correcta. Por ejemplo, cuando son las 12 del mediodía aquí en El Salvador, en la República Dominicana, son las 8 de la noche, porque ellos van 2 horas adelantadas. Y así cada quien tiene que ver lo mejor en su país en cuanto a horario se refiere. Que Dios bendiga su bendita palabra, que Dios bendiga especialmente a cada uno de ustedes, sobre todo este día que estamos adorando a nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial,
gracias te doy y gracias te damos como iglesia porque nos permites transmitir tu mensaje poderoso. Este mensaje de lo que aprendemos en Génesis 18 es muy valioso, es muy hermoso, que saquemos mucho fruto espiritual para cada una de nuestras vidas. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.